¿qué tal? Aquí nuevamente en Gaceta 21 con la señal de Radio Miraflores, La Auténtica, con la conducción de su amigo Edgar Escate. Y bueno, el último martes hemos tomado conocimiento de que ha sido negada la cuestión de confianza al premier Pedro Cateriano. Y para hablar sobre el tema, el día de hoy tenemos la presencia y el honor de tener a un líder político, líder de un nuevo partido político, Perú Construye. Él es catedrático por la Universidad San Martín de Porres y notario público de Lima, ex decano del Colegio de Notarios. Me refiero al doctor César Bazán Navea. ¿Cómo está, doctor? Su saludo con nuestros amables televidentes. Sí, buenos días, un saludo para todos y muchas gracias por su invitación para estar en el programa. Doctor, la designación de Pedro Cateriano, un personaje cuestionado por la compra de los satélites francés, de los helicópteros rusos, defensor de la pareja presidencial Humala Heredia, con serios cuestionamientos del caso Lavallato, y sin capacidad de conciliación con la oposición. ¿Fue un error o un acierto de Vizcarra su nombramiento? Bueno, parece que este nombramiento tenía un pecado inicial. ¿Cuál es el pecado inicial? La falta de confianza del pueblo respecto del señor Cateriano. Recordemos que él fue el ministro que pidió autorización, le pidió luz verde a Nadine Heredia para realizar sus funciones como ministro, como funcionario público. Y por lo tanto, esa y las otras cosas que usted ha señalado hacían que esté en descrédito moralmente frente a la sociedad. Él puede haber tenido la luz verde de Nadine Heredia, pero nunca ha tenido la luz verde del Congreso de la República. Probablemente ni de este Congreso ni de ningún otro Congreso, porque no tenía el título moral para pedirle a los demás que se sacrifiquen y actúen correctamente cuando él no era el ejemplo de actuar correctamente, como funcionario público, como persona y como gente honesta que debe encabezar al país en momentos tan difíciles como los que nos encontramos ahora. Sin embargo, Cateriano trató de alguna manera llegar a las bancadas del Congreso a través de varias conversaciones. No pudo ganarse la confianza de los miembros del Congreso. Sí, es que la confianza perdida en la sociedad, como la confianza perdida de una persona a otra, no se recupera solamente con gestos. Se tiene que realizar mediante actos de contrición, entre actos de colaboración y demostrar que de verdad se ha enmendado. Porque ¿cómo podríamos confiar? Poniendo un ejemplo, no es su caso, que una persona la tenemos de cajero, de nuestro cajero, y nos roba dinero, y después nos dice, después que lo despedimos, nos dice, contráteme de nuevo que yo ya conozco el trabajo. Pero por supuesto que conoce el trabajo, pero ¿qué confianza le puedo tener? En este caso, él faltó a esa confianza del Estado de actuar rectamente como funcionario público, y la pregunta es, ¿podíamos tener confianza en él? Doctor, el ocultamiento del número de fallecidos durante la pandemia y las falsas promesas que ha manifestado Vizcarra, como la construcción de 80 hospitales, 1.500 colegios, las 5.000 camas UCI, ¿eso ha mellado en su credibilidad? Uno de los problemas que generalmente tienen nuestros gobernantes, incluyendo al presente, es aprender a decir la verdad. No nos dicen la verdad como corresponde. Por ejemplo, nos dicen que había un número de muertos y después desde afuera nos enteramos que ese número de muertos era mucho mayor. Ya nosotros lo intuíamos, lo sentíamos, veíamos que había diferencia entre aquellos que decían que se habían muerto por COVID y aquellos que simplemente habían muerto o no llevaban ninguna cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta es, ¿y qué se pretendía lograr durante estos tan largos 110, 120 días de cuarentena? Hacer que baje el número de contagios. Y por sus resultados lo conoceréis. ¿Bajó el número de contagios? ¿Podemos decir en este momento que la enfermedad está controlada? ¿O acaso vemos que se está desbordando? Entonces, más bien, lo que no ha habido es una conciencia clara de qué cosa es lo que el gobierno quería y qué cosa es lo que podía hacer. Y como no sabían qué estaban haciendo exactamente y a dónde querían llegar, entonces no sabían decir la verdad porque ellos mismos no la interpretaban. Doctor, con mucha facilidad
se dice que este gobierno luchaba contra la corrupción, ¿no? Sin embargo, a la luz de los hechos y a través de medios de comunicación, nos enteramos todos los días de los contratos, de los cuñados, de los amigos y del entorno palaciego. ¿Qué le parece? ¿Se le cayó la careta al presidente? Creo que es una situación muy difícil, porque para poder pregonar hay que pregonar con el ejemplo. Y en este caso se luchaba contra la corrupción y todos nosotros los peruanos estamos de acuerdo en una lucha contra la corrupción. Pero ahora nos damos cuenta que aquellas personas que rodean al presidente y sus familiares y sus amigos también están metidos en casos de corrupción. Entonces, ¿cómo nos puede decir que va a luchar sinceramente contra ello? Ejemplo, ¿qué ha pasado con aquellos ministros y aquellas personas responsables ahora nada más en el COVID que se han comprado mascarillas para la policía o para el ejército de baja calidad y que no han rendido la protección que se necesitaba y ha generado la infección de gente que nos estaba defendiendo a todos nosotros? Los han sacado, los han pasado al retiro algunos. Está abierto proceso, alguno está preso. Podemos decir que en realidad se está actuando ahí con la misma dureza con que se actúa contra otros corruptos. Se enseña con el ejemplo. ¿Cómo van a actuar? ¿Están protegiendo? ¿Van a seguir protegiendo? ¿O ha llegado el momento de cambiar? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer? Entonces ahí hay que cambiar esos rumbos, porque el mensaje que estamos recibiendo los ciudadanos es un mensaje realmente negativo. Lo agravante del caso es el silencio presidencial respecto a estos casos de corrupción, o mejor dicho, de contratos irregulares. No dicen una sola palabra, ni en el mensaje presidencial, ni en el mensaje de Cateriano. No lo han mencionado. Claro, es una pena que no lo haya mencionado, porque su silencio más bien dice mucho. Dice que no están tomando las cosas con la eficiencia y con la severidad que deberían hacerlo. Y nos dejan las preguntas a todos nosotros. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Es que hay algo que esconder? ¿O es que también están metidos? ¿O es que para ellos les falta pulso y no se atreven a atacarlos? ¿No es igual la actitud con todos? Esos mensajes no son buenos para el gobierno y les pedimos que por favor se rectifiquen y actúen de la manera correcta para que tengamos la confianza, porque estamos a poco tiempo de terminar su periodo y encontramos que finalmente criticaban mucho, pero están cometiendo exactamente los mismos errores. Doctor, en el mensaje del 28 de julio, el presidente Vizcarra, con bombos y platillos, mencionó que gracias a él se ha suspendido a Tomás Gálvez y a Pedro Chávez. ¿Eso es cierto? ¿Está bien o está mal? ¿Qué le parece? En realidad todos debemos cuidar la institucionalidad del país. Y los poderes del Estado son distintos. Uno es el poder ejecutivo, otro es el poder legislativo y otro es el poder judicial. Si el presidente está diciendo una cosa de esta naturaleza, está diciendo que él se está entrometiendo en el poder judicial. Y eso podría enturbiar toda esa relación que se ha hecho, todo ese proceso que se ha hecho para traer a aquellos que sabemos que están metidos en corrupción, para procesarlos, pero que pueden fácilmente argumentar que aquí sí, ahora se demuestra que hay una intromisión política. En boca cerrada no entran moscas, señor presidente. ¿Para qué exponernos a todos nosotros a cosas que no deben suceder? El proceso está limpio. Todos sabemos que deberían ser juzgados y seguramente serán hallados culpables. Pero no nos metamos en un poder frente a otro, restándole la credibilidad que le corresponde a cada uno. Pero esta intromisión es desde el inicio de que él asumió la presidencia, contra el Congreso, contra el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Fiscalía. Sí, ese es lamentablemente un problema estructural. Cuando se habla de gobierno, no estamos hablando del poder ejecutivo contra el poder legislativo. Estamos hablando de toda una estructura del Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos ellos son el gobierno. Y no hay razón para que uno esté enfrentado contra el otro, y menos para que uno entorpezca el trabajo del otro. Como digo, ese es un problema estructural, es un problema mental. No nos damos cuenta que siendo congresistas somos parte del gobierno, que siendo poder judicial somos parte del gobierno,
que siendo poder ejecutivo somos parte del gobierno. El gobierno son todos ellos. ¿Qué hacen metiéndose, peleándose, dividiéndose, socavándose, pisándose los talones unos frente a otros? No cabe, señor presidente, más ataques al Congreso de la República solo con el propósito de dividir o ganar dividendos para el público. Es la hora de trabajar todos juntos. No decimos que coincidan en todo, no tienen por qué coincidir, eso es parte de la democracia. Lo que estamos diciendo es, hay un enemigo mayor, ese enemigo es la pobreza, ese enemigo es el virus, y frente a ese enemigo no caben tomarse decisiones incorrectas. ¿Para qué retar, para qué pechar al Congreso de la República poniendo a un presidente del Consejo de Ministros que sabía él seguramente, según sus cálculos políticos, que iba a ser observado? ¿Cuál era el mensaje? Yo te voy a dominar y tú tienes que aceptar. Bueno, ahora le han mostrado lo reverso, que el poder ejecutivo también puede ser doblegado por el poder legislativo. No pelea, señor. ¿Para qué? Busquen un gabinete de salida. Este es su último año. Termine, pero termine enfrentando los verdaderos problemas que tenemos en el país. El Congreso está desacreditado, por supuesto que está desacreditado. Y los otros poderes públicos también están desacreditados. Dense cuenta que lo que se están jugando como políticos es el respeto del pueblo, que cada vez cree menos en aquellos que gobiernan, porque entienden que el gobierno es jalar agua para su molino a cada uno. No, son elegidos por el pueblo, se deben al pueblo y tienen que hacer lo que el pueblo necesita. Doctor, pero este Congreso es producto, nace como consecuencia del cierre del Congreso. Como jurista, ¿le pareció bien el cierre del Congreso según la cuestión fáctica? Como jurista yo tendría que discrepar ahí con lo que resolvió el Tribunal Constitucional. Sinceramente no creo que haya habido una denegatoria tácita, porque aquí hay unas cosas que nosotros aprendemos en Derecho desde el primer curso, que es el curso de acto jurídico. Del silencio nada debe entenderse. El silencio no dice nada. Porque podría suceder que usted me diga a mí, présteme, doctor, 100 soles, yo guardo silencio y entiendo que usted no se ha negado y por lo tanto me debe dar los 100 soles. No, del silencio no se entiende nada. Y si no se entiende nada, entonces no puede ser ni una aceptación ni una negación. Simplemente no hay respuesta. No puede entenderse de ahí que fácticamente se ha negado absolutamente nada. Entonces, jurídicamente, desde el punto de vista estrictamente legal, el Congreso no estuvo bien cerrado. Políticamente, y ese es otro tema, el Congreso estaba tan desprestigiado que cualquier cosa que pudiera haber pasado contra ellos iba a ser aceptada. Pero el concepto político es uno, el concepto jurídico es otro. No podían haber cerrado el Congreso de la República, tendrían que haber encontrado, como dije hace un momento, el camino sincero, real y verdadero. Tanto gobernantes como gobernados debemos trabajar por nuestro país, y los gobernantes son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, no enfrentados. Ellos son uno solo que responde frente a la historia. Doctor, el gobierno, en el mensaje presidencial, mejor dicho, el presidente Vizcarra ha anunciado la entrega de las obras de reconstrucción del norte al gobierno británico. ¿Acaso eso no significa demostrar la incapacidad en la gestión pública? Sí, es una pena, en verdad, porque lo que hemos dicho es que en 3 años, en 4 años, no hemos podido reconstruir, y pasarán 10 años más y no podemos reconstruir. Somos incapaces los peruanos de reconstruir lo que fue destruido por la naturaleza. Tan incapaces que tenemos que dárselos a otros. Y lo peor es que esos otros vendrán con sus propios empleados, sus propios trabajadores, su propia gente para rehacer. Y ni siquiera se va a utilizar a la mano de obra peruana. Tal vez podríamos haber contratado a los asesores para que vengan a ayudarnos a solucionar este tipo de problemas. Pero bueno, el gobierno ha optado de otra forma. Lo que sí debería hacerse es tomar el ejemplo de China. ¿Cuál fue el ejemplo de China?
Las obras se adjudican al que dé mayor cantidad de trabajo. No aquel que contrata a una máquina que puede hacer el trabajo de 100 hombres, sino a aquellos que contratan a los 100 hombres que pueden hacer el trabajo de la máquina. Y con eso generaremos movimiento económico, riqueza y trabajo, que es lo que el peruano necesita. El peruano no quiere que le regalen dinero. El peruano lo que quiere es que le den capacidad para poder trabajar y que lo dejen trabajar libremente para ganarse el pan con el sudor de su frente y de manera honrada. El presidente Vizcarra el día de ayer salió en una conferencia de prensa donde obviamente era evidente que se victimizó frente al Congreso y nuevamente lo confronta, responsabilizándolo por la negación de la cuestión de confianza al premier cateriano. ¿Usted no cree que el presidente Vizcarra es el responsable de esta crisis política? Él es uno de los responsables. En realidad, el Congreso de la República no ha sabido manejarse tampoco, pero el problema es la estructura mental, como dije hace un momento. Cada vez que se elige un gobierno, inmediatamente al elegirse el gobierno, la oposición sale y dice, nosotros somos oposición. O sea, ¿oposición de qué? Si todo está por construir en el Perú, todo está para realizar. Aquellos que son elegidos se deben a los peruanos. Y entonces, claro, lo que debe haber es diversidad de opiniones, diversidad de criterios, y eso está muy bien. Pero no porque tú sales elegido, yo me opongo. ¿Me opongo a qué? Al Perú. Porque te estás oponiendo sin saber a qué te estás oponiendo. Y ese es el concepto que se ha venido desarrollando en el Perú durante muchos años y lo tenemos hasta este momento metido en la cabeza. Entonces los congresistas llegan al Congreso y piensan que tienen que oponerse a los planes del gobierno y que ellos tienen que sacar leyes con las cuales el Ejecutivo tiene que manejarse porque ellos son los que dictan las normas. Y bajo ese concepto, entonces estamos equivocados. El Poder Judicial también se cree que no tiene que respetar las leyes porque ellos son los que interpretan las normas y dicen cuál es la ejecución práctica y generalmente se ganan el descrédito también. Todos trabajando así de manera equivocada y con interpretaciones equivocadas nos llevan al resultado del día de hoy, enfrentamientos. Y es más, el que debe dar el ejemplo es el presidente de la República porque es la primera autoridad del país. No más enfrentamientos. Haga su salida ordenada, trabaje para el Perú, y trabajar para el Perú no significa concederle a los corruptos ni a nadie, ni disminuir su severidad. Lo que significa es que no debe haber soberbia, no debe tratar de someter a uno frente a otro, porque todos los poderes tienen su función y cada uno la cumple de acuerdo con lo que la Constitución establece. Muy bien, doctor, dígame, usted es un jurista de prestigio, ha sido decano del Colegio de Notarios del Perú, catedrático en la Universidad San Martín de Porres. Díganos, ¿por qué usted quiere participar en política? ¿Cómo así nace el Perú Construye? Bueno, la idea es en realidad sugerente conforme lo hemos señalado. No podemos vivir en el Perú quejándonos de lo mal que hacen los otros gobiernos ni de lo mal que los políticos enfocan sus tareas. Si es que aquellos ciudadanos que en realidad queremos hacer algo por nuestro país, no participamos. Votar en las elecciones no es suficiente. Ya hemos votado en varias elecciones y nos hemos dado cuenta que eso no ha solucionado los problemas. Votamos por alguien y después resultamos desengañados. Nos damos cuenta que nos equivocamos al momento de votar y no hemos aprendido la lección. Es hora que aquellos que no hemos participado, participemos. Es hora que los jóvenes se interesen en la política, porque los jóvenes no se interesan en la política porque solamente ven malos ejemplos. Aquellos que tenemos algunos años debemos devolver a ese espíritu a la juventud para que participe. Es una forma de apoyar a nuestro país, es una forma de realizar un trabajo honesto, justo y digno, si es que lo hacen con la corrección de vida. Si un país quiere crecer, debe tener sólidas bases y los partidos políticos deben cumplir su papel. Y aquellos ciudadanos que nunca hemos participado y no tenemos esa tacha, debemos tomar la posta, ponernos a cargar el anda del Señor de los Milagros, que siendo pesada nos va a dar el espíritu y la fuerza suficiente para poderlo cargar y solucionar estos que son grandes problemas, pero que serán pequeños si es que los jóvenes aprenden que ellos sí los pueden controlar, y esa es nuestra esperanza.
participar en política para enseñar a los jóvenes que pueden tener un partido en el cual la honestidad, la libertad y la sinceridad y el hecho de decir la verdad y sobre todo el uso de los valores es el eje principal para lograr la riqueza espiritual, que es lo que nosotros necesitamos. La riqueza económica la podremos lograr con golpes de suerte, con mucho trabajo, pero esa riqueza espiritual que nos hace a nosotros trascender, que nos hace a nosotros pasar a la historia, porque esas personas son dignas de ser imitadas, esa es la que nosotros queremos transferir a los demás y dejar como legado. ¿Cuál es la plataforma ideológica? ¿Cómo se considera usted? ¿O cómo se considera Perú construido? ¿Un partido de centro, de izquierda, de derecha, centro-izquierda? ¿Cuáles son sus principios ideológicos? Sí, bueno, lo que queremos es renovar esos conceptos de derecha y de izquierda que ya no están igual en el tiempo. El concepto de derecha y de izquierda nace con la Revolución Francesa. Los que se sentaban a la derecha y los que se sentaban a la izquierda, los que estaban a favor del rey y los que eran los revolucionarios. Y ese concepto, nacido en el siglo XVIII, se va perfeccionando en el siglo XIX y avanza hasta el siglo XX, hasta la caída del muro de Berlín, donde nos demuestra que las derechas y las izquierdas finalmente se juntan cuando de lo que se trata es de buscar el desarrollo de la humanidad y de su país, buscando aquello que es lo que el hombre requiere, lo que el hombre busca. ¿Qué es lo que el hombre busca? La felicidad. Busca ser feliz. Pero el concepto de felicidad es diferente entre cada uno. Unos pensarán que ser rico es ser feliz, juntar dinero, acumular dinero, aunque el dinero no compra felicidad, pero serán felices de esa manera. Otros pensarán que son felices acumulando ciencia, acumulando conocimiento, siendo sabios. Y muy bien, otros pensarán que la riqueza es el practicar los deportes. Otros pensarán que la riqueza es vivir con su familia, gozar de sus hijos y de sus nietos y generar con ellos el ejemplo. Cada uno tendrá su concepto de riqueza, pero todos partimos de un concepto básico: tener lo necesario para poder vivir. Y ese tener lo necesario para poder vivir y que no nos genere distancias, a veces serán decisiones que antes se llamaban de derecha, otras veces serán decisiones que se llamaban antes de izquierda, otras de decisiones de centro. Lo que queremos es que la humanidad sea el objeto principal de lo que el hombre busca. Eso que busca, que es su felicidad y su realización, sin destruir a nadie ni destruir a la naturaleza. Para muchos líderes políticos, casi la izquierda peruana, considera que se debe derogar la constitución vigente y nuevamente refundar el país con una nueva constitución. ¿Usted le parece bien esa tesis o quizás ellos están equivocados? No, hay que hacer algunos cambios en la constitución y de repente hay que cambiarla toda. Lo que no hay que hacer es rehuir el debate. Discutamos sobre ese tema, porque también esta constitución tiene un pecado original que fue el haber sido dictada en un periodo en el cual no había la democracia libre en nuestro país. Eso no quiere decir tampoco que sea mala. Lo que hay que decir es que hay que discutir. Hay algunos corsets, algunas trabas dentro de la Constitución, sí, hay que liberarlas. ¿Eso significa cambiar todo? Tal vez. Discutamos. Estamos en un país democrático. Si hay necesidad de refundar los conceptos y refundar la institucionalidad, hay que hacerlo. Porque nuestras instituciones en el Perú son muy débiles. El Congreso de la República, que existe desde el año 1821 hasta ahora, sigue siendo débil en credibilidad como lo era cuando se fundó. La presidencia de la República sigue siendo débil porque se va desacreditando sola. El Poder Judicial, ni qué decirlo, los oidores ya eran desconfiados y se desconfiaba de ellos desde la colonia y se sigue desconfiando ahora. Entonces los conceptos de las instituciones hay que cambiarlos, pero un concepto fundamental es el concepto cultural, el concepto que está aquí en nosotros, en nuestra personalidad, para encontrar que el Estado sirve al país y no que los funcionarios públicos se sirven del Estado y que el Estado se sirve de los ciudadanos. Ese es un concepto fundamental que debemos tenerlo claro. Bajo esta perspectiva de reforma, ¿usted considera que se debería modificar los principios económicos de la economía social de mercado o considera que el Estado debe asumir la conducción de la economía, un capitalismo de Estado?
El capitalismo de Estado ya se demostró que no funciona. La economía social de mercado debe perfeccionarse porque en nuestro país el Estado ha abandonado su papel fundamental. ¿Cuál es el papel fundamental? Salud, educación, trabajo, generación de riqueza, cultura y deporte. Y entonces tenemos, por ejemplo, en materia de salud, que no hay un solo sistema de salud en el país y que ya nos ha demostrado esta pandemia lo debilitado que está y el abandono que el Estado ha hecho de esa función principal. El capital humano, ese es el capital fundamental del país, de todo Estado. 1. 2. La educación, también ha abandonado su papel en educación. Los colegios públicos no están cumpliendo su papel, no se están generando más colegios del Estado. La educación debería ser básicamente gratuita desde el principio hasta toda la secundaria. En la universidad puede ser unas estatales, pueden ser otras privadas. Eso no significa que desaparezca la institución privada dentro de la educación. Pero el papel fundamental del Estado es educar, enseñar, y no lo estamos haciendo. Generación del trabajo, generación del empleo, del concepto, utilizando no solamente el concepto de trabajo como dependiente de aquel que está dentro de una planilla, sino básicamente todo aquel que genera riqueza mediante su acción, su trabajo. Estos que nosotros les llamamos los emprendedores y que no están considerados dentro del sistema siquiera. Se les considera informales, cuando antes lo informal eran ellos, lo formal eran ellos. Así nació la Organización de Todo Comercio y la constitución de las empresas se hace mucho después. Entonces lo que se quiere es ponerlos a todos como si fueran empresas inscritas en los registros públicos. No es ese el concepto. Hay que encontrar el real concepto de lo que es la formalidad, y todo aquel que ejerce un trabajo está realizándolo libre, consciente y formalmente. Entonces hay que darle la oportunidad. Que tiene un documento que lo identifique. Sí, todos tenemos nuestro DNI, y con nuestro DNI tenemos ya la formalidad necesaria para poderlo ejercer. Lo que nos faltan son las licencias y los locales y respetar las normas. Eso se puede enseñar, eso lo podemos manejar. Esos papeles el Estado está incumpliendo, ni que decirlo en materia de deporte y menos en materia de cultura. Doctor, pero reformar la Constitución no nos va a hacer mejores funcionarios públicos, no va a eliminar la corrupción. No, por supuesto. El problema principal es un problema humano. Me enseñaron hace mucho tiempo. Una mala ley en buenas manos da buenos resultados. Una buena ley en malas manos da malos resultados. El problema no es la ley, el problema es el hombre que la aplica. Es el hombre que va a generar el concepto de justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y ese cambio no va a tomar una generación, va a tomar 3 o 4 generaciones. Y por eso necesitamos a los jóvenes, porque ellos son la única esperanza de que ese cambio que se inicie continuará para las siguientes generaciones. José Garrido dice: somos un país de habitantes, no somos un país de ciudadanos. Quizás no hay una enseñanza en la educación cívica, en la educación. Sí, es cierto. Hemos abandonado algunas buenas costumbres que teníamos en ocasiones anteriores en materia de educación. Teníamos un curso de educación cívica, otro curso de instrucción premilitar, que nos enseñaba básicamente el amor a la patria, la formación de las instituciones y cuál era el efecto de ellas. Y eso es fundamental, porque si una persona vive en su país, lo menos que tiene que hacer el Estado es enseñarle cuál es el sistema y cómo funciona, cuáles son las instituciones, cuáles son los valores básicos que nosotros como país queremos, cuál es nuestra bandera, qué significan esos colores y cómo se originaron, cómo nosotros debemos entender que hay por lo menos 3 poderes del Estado, cómo funcionan, cómo ejercemos nuestro derecho a voto. Eso se debe aprender porque el mismo Estado nos lo enseña y porque es una necesidad de cada uno de nosotros de saber en qué participamos. El concepto también de educación. Antes la educación era por horas, estudiábamos 4 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, pero horas de 60 minutos, y después cambiaron el concepto. Las horas de 45 minutos. ¿Qué nos enseñan? A mentir.
a que las horas ya no tienen 60 minutos, sino tienen 45 minutos. Y entonces desde ahí ya viene un mal ejemplo para toda la sociedad y para todo aquel que estudia y nace en nuestro país. No necesariamente la verdad es lo que digo con lo que hago. Ese concepto debe desaparecer también. Muy bien, doctor. Sus últimas palabras para nuestros amables televidentes. Un mensaje para sus simpatizantes y para todos los ciudadanos. Muchas gracias. En realidad, como se verá y como lo vemos todos nosotros, en el Perú todo está por construir. Está por construir nuestras instituciones, está por construir nuestras voluntades, está por construir la enseñanza a nuestras juventudes. Todo está por construir en nuestro país y por eso nosotros queremos que participemos todos en Perú Construye. Perú construye.